dado en torno al tema de Halloween y también al tema del Día de Muertos. Para ello, justamente, invitamos al gran Miguel Martín, que tiene también un canal de YouTube y que se ha dedicado justamente a analizar con cuidado este tipo de temas. Estimado Miguel Martín, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Jesús, el querido profe de Rey. Siempre es un placer estar aquí contigo en tu canal con una audiencia que pues es de una de un calado muy exquisito, muy elevado y sobre todo muy humano. Pues gracias por ayudarnos a contribuir a elevar el nivel de análisis en las redes sociales, justamente con respecto a este tema, que es un tema que vale la pena entender de dónde viene el origen y también las distorsiones que se han venido dando, en qué punto empezó a distorsionarse por ejemplo, tradición celta que se dedicaba, digamos, a los santos, cuáles intenciones había detrás de esto y justamente cómo con el paso del tiempo, con el surgimiento de las industrias culturales, que ya nos advertían Teodoro Adorno y Walter Benjamin, pues de pronto se hace toda una tendencia y le cambia un poco el sentido digamos, al origen de esto, y me refiero al Halloween. ¿Qué nos podrías platicar, estimado Miguel Martín, acerca de cómo nace y luego después hacia dónde se distorsiona? Pues sí, fíjate que se trata más bien de un culto pues muy antiguo, previo incluso al Imperio Romano. Eran cultos antiguos de Europa y de Asia, en donde pues como sabemos nosotros, incluso lo conocerás dentro de este orden de digamos de las relaciones internacionales, pues que prácticamente ha dominado la cultura del norte, ¿no? La cultura del hemisferio norte. Incluso pues lo destacaba así a manera de crítica, pues en un poema Mario Benedetti, en un poema que se llama El Sur también existe, donde pues básicamente planteaba una hegemonía por parte de todas las culturas que se han gestado en el hemisferio norte. Entonces, pues digamos, esto lo digo porque en el hemisferio norte, pues en este momento es otoño. Y esto tiene que ver pues con las cosechas, tiene que ver entonces con que durante el año pues hacia la siembra se esperaban las lluvias y entonces pues evidentemente pues estamos hablando de que todo esto sucede, todo esto empieza a suceder cuando se asientan las civilizaciones, se vuelven digamos sedentarias, dejan atrás la vida nómada y descubren la agricultura. Posteriormente a este descubrimiento de la agricultura y este establecimiento ya pues de ciudades-estado, pues vienen las religiones, ¿no? De hecho hay que señalar algo, fíjate muy importante, muy interesante. Incluso hay un libro que se llama Dios nació mujer, que ahorita busco el autor para recomendarles ese libro, incluso te lo puedo pasar, es muy interesante porque los cultos primigenios, los primeros dioses, aparte de ser los elementos, digamos, el panteón de los dioses de las culturas primigenias, por ejemplo, las culturas de Mesopotamia, las primeras culturas de los fenicios, incluso de Japón, de China, de todas estas culturas que siguen siendo animistas, y también aquí sobre todo en los pueblos de América, digamos, estas culturas originarias, pues tenían en común que la gran deidad era la diosa madre, era la tierra, la madre tierra, lo que aquí se llamó, por ejemplo, Tonantzin, que significa en náhuatl nuestra madrecita, que posteriormente pues los españoles lo adaptaron y digamos que lo transpusieron para que se convirtiera en la Virgen de Guadalupe, pero en realidad aquí era Tonantzin, ¿no? Era nuestra madrecita, era la Pachamama para los peruanos y era la diosa de la fertilidad en general, la diosa que era dadora de vida, que muchas figurillas se encontraban incluso pues más o menos unos 30.000 años antes de Cristo. Pues estas figurillas representaban a mujeres con los rasgos femeninos pues muy voluptuosos, como las caderas, como los pechos, muy grandes, o sea, muy exagerados, porque con eso pretendían hacer alusión a la fertilidad, pretendían hacer alusión a que la mujer era la tierra fértil, que igualmente así era una especie pues como de metáfora, ¿no? Que así como la mujer nos da a luz, la tierra da a luz
a los frutos que vamos a comer, a los frutos que vamos a consumir a lo largo del año, ¿no? Los vegetales, pues en general las frutas, todo esto que se volvió pues la dieta básica, sobre todo pues de las civilizaciones que descubrieron o que se hicieron, digamos, grandes a partir de la agricultura, ¿no? Incluso sabemos, pues obviamente los egipcios eligieron ese enclave porque estaba cerca el río Nilo, eran tierras inundadas, tierras irrigadas, donde pues era muy fácil desarrollar la agricultura. Igualmente también aquí sucedió, por eso se eligió el lago Texcoco para que ahí se estableciera México Tenochtitlán. Bueno, pues estos cultos, digamos, antiguos, donde los dioses eran los elementos, donde la diosa madre era mucho más preponderante que el hombre, pues en estos cultos, precisamente para agradecer a la tierra como mujer dadora de vida, como mujer fértil, y al sol como una especie de fecundador que con su luz nos hacía, pues, nos daba la, la fertilidad, digamos, nos daba, permitía que la tierra diera a luz a todas estas cosas que consumíamos, pues entonces el momento propicio era lo que llamaban la llegada del gran invierno, porque pues sobre todo para estas culturas europeas, pues es ahora cuando empieza a hacer mucho más frío, es ahora cuando incluso empiezan algunas nevadas y entonces pues empezaban a cosechar todos esos frutos para el invierno, era cuando ya todos los frutos de la tierra estaban maduros, cuando ya pues se cosechaba el maíz, la calabaza, el frijol, todo lo que se iba a almacenar para el invierno y para posteriormente sembrar en a lo que veíamos precisamente, una de esas esculturas de la diosa madre, precisamente, que era la representación de la fertilidad de la tierra. Entonces, pues en este momento, digamos, en estos tiempos de otoño, pues se agradecía a la diosa madre, a la dadora de vida, y al sol como un padre, pero un padre un poco más lejano, fecundador, que nos habían permitido, digamos, pues tener un año fértil en cosechas y entonces, pues en ese momento, en estas fechas, a finales de octubre, principios de noviembre, pues era lo que aprovechaban las personas, la época que aprovechaban las personas, pues para rendir culto y agradecimiento a estos dioses a base de precisamente ofrendas, no ofrendas como la del el Día de Muertos que tenemos actualmente, sino otro tipo de ofrendas que en general se disponían a manera como de círculo, como de rotonda y se hacían hogueras, porque estas hogueras que se prendían en esas noches, pues simbolizaban que era darle fuerza al sol, era que el sol, digamos que se iba a dormir, entre comillas, porque venía el gran invierno, donde el sol pierde fuerza, iba a recuperarse en un sueño reparador, y entonces, pues estas hogueras eran como para dotarlo de esa energía para que volviera triunfante después en la primavera y para que otra vez el ciclo se renovara, ¿no? Todo esto era una renovación de ciclos, los ciclos de la Tierra, digamos, que se iban renovando, se iban haciendo pues patentes en las culturas, se volvían parte, digamos, de las culturas de las personas o bien regían sobre ellas. Entonces, pues básicamente eso era lo que se buscaba en noches puntuales como precisamente el 31, bueno, lo que equivale ahora al 31 de octubre, que era pues eran los últimos días de las cosechas, donde tradicionalmente pues se habla de que la luna está mucho más plena, digamos, en cuanto a la luna llena, que es una luna muy potente, que de hecho pues se ha retratado en muchas manifestaciones culturales, como por ejemplo pues en la canción de Harvest Moon, muy linda canción, Harvest Moon, luna de la cosecha o luna de otoño, que es del canadiense Neil Young. Entonces, pues en los ambientes, digamos, europeos, en los ambientes incluso pues de religión protestante, todavía se ha conservado esta fiesta pagana, esta fiesta que la iglesia comenzó a considerar pagana, pero que son cultos muy antiguos que tenían que ver con el agradecimiento a la tierra y al sol, como que despedir al sol y darle ese agradecimiento a la tierra con hogueras, con bailes, con cánticos, con algunos otros rituales los cuales todos giraban en torno a la cosecha y a todas estas viandas que nos había dado la tierra como fruto. De hecho, estimado Miguel, tú tienes un documental que trabajaste ya desde hace un tiempo y que ahí explicas a profundidad tres cosas, ¿no? La celebración de todos los santos, el 2 de noviembre como Día de los Muertos, pero también la concepción en el mundo de los aztecas.
¿Te parece si lo vamos a ver y le pedimos a la gente que vaya por su lápiz, que vaya por su pluma, que traiga su libreta o lo que tenga para anotar y que tome nota? Porque das datos muy precisos que me parece que vale mucho la pena rescatar. ¿Quieres agregar algo antes de irnos al documental? No, pues los invito, pues sí, a que lo veamos juntos, a que igualmente lo busquen en mi canal. Es una conjunción de pequeñas, de pequeños editoriales sonoros que hacía yo antes para un programa de radio y que pues decidí ponerles imágenes y que sí, pues me parecen me parece que condensan porque a lo mejor no es todo lo amplio que uno quisiera, pero sí condensan la información básica de los orígenes de estas fiestas. Pues sin mayor preámbulo, si te parece, vamos a verlo. México es un país con una identidad variopinta que se alza sobre cimientos ancestrales, los cuales afloran en distintas formas. Es pertinente recordar estos cimientos ahora, cuando se han cumplido 500 años desde que en 1521 cayera la ciudad de México Tenochtitlán bajo el yugo español, lo cual implicó un retroceso en múltiples aspectos que incluyeron la urbanística, la hidrología, la agricultura e incluso la espiritualidad. La cosmovisión azteca era totalmente animista. Dotaban de un estatus espiritual igualitario a todas las entidades de la naturaleza, por lo que entendían que el entorno era un perfecto engranaje en el que los humanos, animales, plantas e incluso agua y otros elementos funcionaban en perfecto equilibrio. Entendían, como lo dijo el jefe Seattle en su momento, que la tierra no pertenece al hombre, sino que el hombre pertenece a la tierra, y que todo aquello que le ocurra a la tierra, inexorablemente le ocurrirá al hombre. Los aztecas tenían 4 grandes deidades creadoras: Tezcatlipoca, el dios que controlaba el equilibrio entre el día y la noche; Quetzalcóatl, el dios que mediaba entre el cielo y la tierra, pues era una serpiente emplumada; Huitzilopochtli, el dios de la guerra que vino al mundo a traer orden por medio de lanzadardos azul turquesa; y Xipetotec, el dios descarnado al que se le hacían ofrendas de piel humana. El dios que se hacía cargo en el inframundo azteca era Mictlantecutli. Su importancia era tan grande que el propio inframundo se nombraba en su honor. Se le conocía como Mictlán. Este inframundo azteca estaba trazado de una manera peculiar, ya que se componía de 9 niveles por los cuales tenía que transitar el alma del difunto. En el ritual funerario azteca podemos atisbar el profundo sentido de viaje que para ellos tenía la muerte. Se disponían distintos enseres que el fallecido habría de ocupar en su viaje a través de los distintos niveles del Mictlán. El testimonio arqueológico nos habla de suntuosas joyas y otros adornos que acompañaban al muerto. Si había ejercido algún oficio, ahí estarían sus herramientas. Si había sido un guerrero, ahí estarían sus armas. El sentido ritual del filo se hacía patente en las armas, entre las cuales se destacaba el poderoso Macuautli, aquel garrote de madera con cuchillas de obsidiana incrustadas. Todo este tipo de elementos tenían como fin el dar una suerte de aerodinamismo al viajero, lo cual se puede resumir en una bella metáfora: Ixtequi Amotlamin, que en náhuatl significa cortar el infinito. Home. There's no place like it. Follow me, Nick Offerman, as I take you on a journey through... El ritual del filo se hacía patente en las armas, entre las cuales se destacaba el poderoso Macuautli, aquel garrote de madera con cuchillas de obsidiana incrustadas. Todo este tipo de elementos tenían
como fin el dar una suerte de aerodinamismo al viajero, lo cual se puede resumir en una bella metáfora, Ixtequi Amotlamin, que en náhuatl significa cortar el infinito. Los entierros aztecas también nos han dejado ver la presencia de un arquetipo prácticamente universal, el animal psicopompo. Este término se refiere a aquellos animales que, según la cosmogonía de ciertas culturas, son acompañantes del alma hacia el inframundo. Como ejemplos de esto tenemos las clásicas palomas, mariposas, colibríes y en general muchos otros animales voladores. Los aztecas se hacían enterrar acompañados de un perro xoloescuintle, ya sea en efigie o incluso vivo. Este animal tendría la función de acompañar al viajero a través del Mictlán, haciendo honor a su enorme sentido de la orientación, pero también de la lealtad. El conceder a un animal de manera tan explícita un lugar preponderante en el rito funerario refleja una vez más el carácter animista de los aztecas, ya que si lo contrastamos con los rituales de las religiones judeocristianas, en estas últimas sería impensable la presencia de un animal que no fuera la Inmaculada Paloma. El cráneo era un icono azteca con un sentido cosmogónico muy profundo, ya que simbolizaba el equilibrio en el que coexisten la vida y la muerte. Cómo volvemos a ser parte de la tierra de manera orgánica cuando morimos. Pero también representa el viaje hacia la presencia de Mictlantecutli. Una muestra fiel de esta representación era el Huitzompantli, o muro de los cráneos, que solía adornar las plazas de los principales centros ceremoniales. El Huitzompantli se componía con las cabezas de los prisioneros aztecas, aunque también se hacían representaciones en piedra. Recientemente fue encontrado uno en el Templo Mayor, en las ruinas que están adyacentes al Zócalo de la Ciudad de México. También se encontraron registros de que había un Huitzompantli en el centro urbano de Tlatelolco, justo en lo que hoy es la tristemente célebre Plaza de las Tres Culturas. Este hallazgo motivó a un desatinadamente poético Octavio Paz a decir que se trataba de un funesto presagio de lo que siglos más tarde se suscitaría en aquel lugar. Y por supuesto, por si aún no lo relacionan, de ahí, directamente de ahí viene la calaverita de azúcar y la ahora comercializada Catrina que pintara Guadalupe Posada. La tradición e iconografía del Día de Muertos, de la que estaremos hablando en estos programas, hunde sus raíces en la cultura azteca. Pudiera ser que solo por eso los mexicanos entendemos en su justa dimensión y sentido filosófico lo que entraña la muerte y el cómo celebrarla. Muchas otras culturas comparten y comercializan sus celebraciones más profundas. Como mexicanos hemos empezado a hacerlo y me parece de lo más válido. Nos convertimos por un instante en foco del mundo occidental gracias a que somos unos enamorados de la muerte. Y para nuestra suerte, se trata de un amor correspondido. Samaín es el vocablo con el que se conocía en tierras célticas a una festividad que se celebraba a la llegada de las cosechas, así como a la entrada del gran invierno. Los ciclos de la Tierra eran el calendario más certero para regular la vida de ciertas civilizaciones.
La fiesta de la cosecha ya era importante desde tiempos prerrománicos, e incluso cuando dicha cultura se afianzó. La diosa Pomona era la fiel representante de la fertilidad, al aparecer siempre acompañada de una manzana. De ahí que la palabra pomme en francés sea el origen romano de lo que significa en español manzana. Esta diosa recibía por ofrenda enormes hogueras rodeadas por todos los vegetales cosechados. Se danzaba alrededor de dichas hogueras para agradecer todos los frutos de la tierra y también dar la bienvenida al gran invierno, en el que el sol entraba en letargo para regresar con la primavera y así renovar sus bríos. Los celtas combinaron esta festividad romana antigua con sus propios rituales de la cosecha, dado que su localización geográfica hacía aún más enfática la llegada del otoño con un distinto fulgor del sol y las hojas secas alrededor. Los celtas tenían, al igual que muchos otros pueblos de religiones no semíticas, una muy rica variedad de deidades elementales que asignaban a su entorno, mayoritariamente boscoso, por lo que en noches puntuales como la del Samaín o la noche de San Juan, seres como hadas, duendes, trasgos y otros elementales pululaban por los bosques. Esto queda retratado en la obra Sueño de una noche de verano, que escribiera William Shakespeare en 1595, en la cual se retrata un idilio sucedido entre hadas y duendes justamente en la mágica noche de San Juan. Para la noche de Samaín, aparte de pulular criaturas habituales, según las creencias célticas, la forma en que la Madre Tierra contribuía al afán festivo era abriendo aquella suerte de aduana etérea para que los espíritus de los seres fallecidos pudiesen andar por la tierra de manera natural y así convivir con sus seres queridos. De esta manera se disponían cenas suntuosas en las casas o incluso se arreglaban los dormitorios de los fallecidos de manera especial para que el viajero pudiese pasar una noche confortable en casa. Estos elementos festivos se ven reflejados aún hoy en día en zonas del norte de España como Galicia, donde la cama se deja descendida a la jirá, o sea, con una esquina de las mantas levantadas para que el espíritu pueda recostarse nuevamente en su antiguo lecho. Gustavo Adolfo Bécquer, en El Monte de las Ánimas de 1861, retrata cómo se vivía la noche de difuntos en Soria. Las leyendas sobre fantasmas que se levantan de sus tumbas se contaban durante toda esa noche, así como una trágica y espeluznante historia de tensión sexual entre primos que se resuelve con un macabro hecho sobrenatural. La celebración del 1 de noviembre como Día de Todos los Santos fue instituida por la Iglesia Católica a través del Papa Gregorio III en el siglo VIII, en una estrategia muy habitual por parte de la Iglesia para adaptar antiguas fechas de celebraciones que se consideraban paganas y así cubrirlas con festividades católicas. All Hallows Day significa en inglés Día de Todos los Santos, mientras que Halloween es la forma apocopada de All Hallows Eve, o sea, Víspera de Todos los Santos. Esta festividad fue iniciada por los peregrinos británicos que colonizaban el norte de los actuales Estados Unidos, por lo que es evidente que reutilizaron el Samaín, la festividad cristiana que ya traían ellos porque eran protestantes, las combinaron y crearon un folclore propio y distintivo, influido por el temor a las brujas y con un vegetal endémico por símbolo, la calabaza. Todas las festividades tienen un trasfondo folclórico y espiritual muy profundo,
que a fin de cuentas redunda siempre en celebraciones que nos recuerdan nuestro sentido de trascendencia y nuestra conexión con los elementos. Factores como la comercialización, la banalización y el desenfreno son más propios de este panorama posmoderno que de las celebraciones mismas. A fin de cuentas, todo es un eterno llamado a la contemplación, a despertar nuestra naturaleza indómita y a disfrutar la vida siempre conscientes de que al final está ese destino inexorable que es la muerte, pero que a través de celebrarla nos da la esperanza de que tal vez no sea un viaje sin retorno. La tradición del Día de Muertos, como lo estudiamos en programas anteriores, es la convergencia de al menos 3 tradiciones. La primera es la iconografía mexica o azteca con respecto a la muerte y al viaje al inframundo. La segunda es la tradición prerrománica y céltica de la noche de la cosecha y el Samaín. Y la tercera es el tándem que forman las celebraciones católicas del Día de Todos los Santos y el de los fieles difuntos, que se celebran el 1 y 2 de noviembre respectivamente. En una fiesta que celebramos de manera muy peculiar en México. La premisa básica de esta celebración es el regreso de las almas de nuestros seres queridos. Para ello disponemos un altar que canónicamente debiera tener 9 niveles, que representan precisamente a los del Mictlán, el inframundo azteca. Este altar en esencia contiene una serie de elementos decorativos como velas y flores, así como las tradicionales calaveritas de azúcar, chocolate, amaranto, camote y muchos otros dulces. Platillos como mole, tamales, atole o el tradicional pan de muerto. Se dispone también fruta e incluso bebidas alcohólicas o cigarros, todo aquello que a los difuntos les gustaba cuando estaban vivos. Otros objetos que se disponen en el altar de muertos son las pertenencias de los difuntos, así como sus fotografías. Según la tradición, la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre acuden las almas de los niños, mientras que la noche del 1 al 2 de noviembre es cuando acuden los adultos. Todos ellos permanecen hasta el último minuto del 2 de noviembre degustando los alimentos y las bebidas. Si son niños, juegan con sus juguetes. En cuanto a los elementos simbólicos del altar, invariablemente deben estar el agua, la sal, las veladoras y las flores. Estos son los elementos tradicionales de la cosmogonía azteca. Sin embargo, en las distintas regiones del país, las ofrendas de Día de Muertos, así como la forma en que se celebra, pueden variar muchísimo. En ciertos lugares está muy arraigada la costumbre de disponer las ofrendas en la tumba de los seres queridos y pasar la noche velando junto a ellos en el panteón. Esta costumbre es muy notoria en pueblos de Tláhuac, Xochimilco o Milpa Alta, en la Ciudad de México, así como en Pátzcuaro, Michoacán, donde también hay una ceremonia nocturna de velas flotantes sobre el lago homónimo y en la isla de Janitzio. Una de las ceremonias más peculiares se realiza en el cementerio de la comunidad de San Juan Chamula en Chiapas, donde los pobladores pasan igualmente todo el día con sus difuntos, pero también se dan a la tarea de limpiar los restos y dotarlos de ropa nueva, incluso si ya son solo osamentas. Santolo es el nombre que recibe la tradición del Día de Muertos en la región de la Huasteca. Cuando en la Ciudad de México las personas de mayor edad y reflexión, como diría Edgar Allan Poe, sentimos los primeros vientos gélidos del otoño, decimos ya se siente el frío de muertos. En cambio, en Veracruz, Hidalgo y San Luis Potosí, se nombra como frío de Santolo. El Día de Muertos no ha escapado a los medios masivos de entretenimiento. Como lo hemos constatado en esta serie de programas, existen múltiples canciones que ambientan esta festividad. Asimismo, el cine ha retratado y homenajeado el Día de Muertos en múltiples ocasiones. Vienen a mi mente producciones como Calacán, con una historia de pugna entre el Halloween y el Día de Muertos, realizada en 1985, y que contó con la compañía de teatro infantil La Troupe. La leyenda de la Nahuala, de 2007,
que encuadra una antigua leyenda mexicana clásica en el ambiente del Día de Muertos, aunque ciertamente son evidentes las carencias de la entonces poco pujante industria del largometraje animado mexicano. Tenemos también el buen intento que fue El Libro de la Vida de 2014 y los cortometrajes animados Hasta los Huesos y Día de los Muertos, uno de 2012 y otro de 2013. También encontramos piezas mexicanas más anteriores y consagradas, como Macario, ahijado de la muerte, también aquella oda a la noche que contiene la reflexión sobre la muerte como eje conductor, que fue Los Caifanes. Por supuesto, merece mención aparte la película Coco, que en 2017 supuso la revitalización oficial que ha hecho del Día de Muertos uno de nuestros más orgullosos productos de exportación. La película condensa perfectamente la idea de que más allá de los aspectos estéticos, el Día de Muertos es la celebración y reforzamiento de los lazos afectivos que aún nos unen con aquellos que ya no están. Y poniendo aparte los aspectos religiosos, simbólicos y cosmogónicos, así como de nuestra irrefrenable tendencia a dejar salir nuestro espíritu dionisíaco, como diría Friedrich Nietzsche, la festividad del Día de Muertos tiene un componente emotivo muy fuerte. Entraña añoranza, amor y respeto por aquellos que han emprendido el viaje más misterioso de toda la existencia. Con rimas, jolgorio, velas y flores, esperamos recibir, aunque sea por un instante, de vuelta a aquellas aves cansadas que regresan a recordarnos que la muerte, la verdadera no existencia, ocurre cuando se terminan los recuerdos, cuando se apagan el amor y la esperanza. Pues un aplausote, mi querido Miguel Martín, muy buen trabajo, muy buen acompañamiento visual, didáctico y una narrativa muy elocuente. Oye, quiero agradecerle al Purépecha Informativo que manda un superchat, dice, órale, ahí va mi calaverita, profe, gracias mi querido Purépecha. Y también a Margarita Garfias, gracias Margarita por la calaverita, dice, o como dicen acá, trick or treat, gracias mil profe por el esmero con el que nos diseña las clases, abrazo a la profesora Sonia también. Muchísimas gracias y gracias a todas las personas que ya se conectaron para ver justamente pues esta reflexión sobre Halloween, sobre el Día de Todos los Santos, sobre el Día de los Muertos. Por acá, mi queridísimo Miguel, preguntaba una persona, ¿qué tiene que ver todo esto? Por ejemplo, el tema del Halloween o el Día de Todos los Santos con la muerte. ¿En qué momento la muerte empieza a jugar un papel determinante? Pues se empiezan a conjuntar las fechas porque para estos pueblos antiguos, para estos pueblos europeos y asiáticos antiguos, pues una forma en la que sus deidades elementales igualmente contribuían al afán festivo era como abriendo los portales, según sus creencias, abriendo, digamos, la puerta a que los espíritus regresaran. Por eso, fíjate que la Noche de Difuntos en España es como tal, pues una conjunción entre más o menos el antiguo Halloween, que Halloween significa, como ya lo dije, como lo veíamos aquí en este mini documental, es All Hallows Eve, que significa víspera de Todos Santos, ¿no? Entonces, todas estas fechas tenían ese, digamos, ese cariz de conjuntar ambos mundos, entre comillas, ¿no? De conjuntar el mundo espiritual y el mundo, pues el mundo material en el que nosotros vivimos. Y entonces, pues, digamos que eso ya estaba presente, pero la iglesia lo conjuntó, digamos que lo hizo oficial. La iglesia siempre ha tenido, digamos, la iglesia católica, pues este tipo de estrategias, sobre todo, pues cuando se trató de evangelizar pues al resto de Europa, incluso también a América, pues lo que hacían era simplemente agarrar las festividades que ya existían, en las fechas que ya existían, e incluso pues a las deidades que ya tenían las personas, y simplemente pues les cambiaban el nombre o los adaptaban a festividades católicas, o incluso pues se inventaban nuevas festividades católicas
para aludir o para que no se quedaran sin su festejo, digamos, estos pueblos primigenios. Entonces, de hecho, pues, si lo vemos en el Monte de las Ánimas, precisamente, en este cuento de Gustavo Adolfo Bécquer, que él dijo, me lo contaron, lo voy a escribir como me lo contaron en Soria, en la ciudad de Soria, donde hubo pues siempre una pugna de muchos años, incluso de casi de un siglo, entre los templarios y los nobles de Soria. Se pelean en un monte que queda plagado de cadáveres, y posteriormente pues ahí espantan, ¿no? Ahí se levantan de sus tumbas el día de Todos los Santos, o la noche de difuntos, que es la noche de Todos Santos hacia el 2 de noviembre, o sea, es esta noche precisamente. Entonces, pues en esos tiempos pues ya estaba bien afianzado que esa noche era igualmente una celebración, pues sí muy solemne, sí muy de la iglesia, pero nos da unos ciertos datos. Ahí, por ejemplo, Gustavo Adolfo Bécquer dice que toda la noche se contaban historias de aparecidos, y de hecho, pues esto también lo vemos igualmente en la leyenda de Sleepy Hollow, ¿no? Que ha sido llevada varias veces al cine. Es pues ese cuento o esa novela corta de Jeffrey Cryon de 1820, ya encuadrada en Washington, ¿no? En la zona de Sleepy Hollow, en el norte de Estados Unidos, donde había estas tradiciones, pues que tenían que ver con esa noche, donde no precisamente se hablaba de brujas, sino que se hablaba de ese jinete sin cabeza. Pero lo que me gusta a mí de estas manifestaciones culturales no es tanto ver estos que se volvieron ya clichés, ¿no? En la narrativa actual, sino más bien los elementos antropológicos que nos da, o sea, cómo la gente lo vivía, cómo lo festejaba, porque eso de estar contando historias de aparecidos, pues de hecho no es canónico de la iglesia, de hecho más bien pues es pagano, o sea, era parte del paganismo que se seguía, digamos, conservando en ese tipo de tradiciones, ¿no? De hecho, pues lo de danzar alrededor de las hogueras, pues tampoco es una tradición evidentemente católica, pero se sigue haciendo sobre todo pues en la zona donde se celebraba el Samaín, que era precisamente pues Irlanda, Escocia, Gales, igualmente pues el resto de Inglaterra, y posteriormente, o más bien lo que nos podemos dar cuenta es que aparte de esa zona que diríamos los celtas estaban solo en las Islas Británicas, pues en realidad hay una tradición céltica muy fuerte en el norte de España, sobre todo en Galicia y en el País Vasco, y en estos lugares pues también se celebra este tipo digamos de hogueras, pero también incluso fíjate qué interesante, que eso ya se empieza a hacer un poco en México, pero no se hacía tanto antes porque como que éramos muy reacios a la tradición oral y se consideraba como que era un lastre para nuestro desarrollo, ¿no? Científico, cultural, no lo sé. Pero pues ahora, por ejemplo, en España ya llevan mucho tiempo haciendo estas noches de leyendas, noches auspiciadas precisamente por ministerios de cultura locales que recuperan la tradición oral de los lugares emblemáticos en noches como esta precisamente, y entonces pues todo eso se vuelve un entorno pues muy mágico que valdría la pena asomarnos y digamos que no tener a lo mejor un cierto prejuicio que nosotros generamos para con estas fiestas, porque pues a lo mejor por la pasividad que teníamos, por ser en cierto momento malos exportadores de nuestras tradiciones, por ejemplo, no así como los japoneses, que tú sabes que los japoneses es un éxito, su arte, es un éxito toda su estética, ¿no? Toda la plástica de la tradición japonesa se exporta a todo el mundo y todo el mundo consume anime, todo el mundo consume, digamos, incluso la iconografía de los japoneses, la iconografía del Japón feudal es muy, muy rica y se vende mucho alrededor del mundo. Y nosotros no habíamos vendido bien el Día de Muertos. O sea, estábamos dejando de explotar todo esto. Y creo que finalmente, pues ya bueno, la Secretaría de Cultura y muchas otras dependencias, pues de menor envergadura a nivel local, pues empiezan a organizar los festivales, empiezan a hacer las noches de leyendas, todo esto que en su conjunto, pues es una gran fiesta de prácticamente 3 días, y que considero que es la fiesta mexicana auténtica, incluso por encima pues de lo que podría ser el 15 de septiembre o el 20 de noviembre, sin menospreciar estas fechas, pero esto viene de tradiciones ancestrales y aparte pues digamos que en ciertos lugares, sobre todo en el norte de la República,
o conforme más vas al norte, pues hace simbiosis con esta fiesta del All Hallows Eve, ¿no? Del Halloween, que realmente pues viene, como decíamos, de cultos antiguos que rendían pleitesía a las deidades elementales. Miguel, ¿en qué momento tú identificas que el All Hallows Eve empieza a transformarse en el Día de las Brujas y empieza más bien a dejar de ser algo más sacro relacionado con la vida y con el agradecimiento a la fertilidad, a hacer algo relacionado más bien con monstruos, con diablos, con brujas? Porque también, bueno, yo por ahí había leído que para los celtas también era un día, ¿no?, del año de vital importancia, porque aparte de que marcaba el tránsito de un año al siguiente, también se creía que este día se abrían las fronteras entre el mundo real y el más allá, y se rompían ciertas pues barreras, y que bueno, pues algunos espíritus salían, ¿no? Y se relacionaban con el mundo. Es algo más parecido al Día de los Muertos. Pero ¿en qué momento deja de ser algo dedicado a la fertilidad y a los santos y se convierte más en Día de Brujas y de demonios? Pues mira, lo que pasa es que fue también una forma que sobre todo pues en esas zonas donde ya había habido, pues ya estaba arraigada la religión protestante, no propiamente el catolicismo, sino pues ya los colonizadores, los famosos colonos que llegan a poblar, bueno, inicialmente pues a poblar unas pequeñas partes de Estados Unidos y que posteriormente pues empiezan a hacer todas estas campañas bélicas, todo este genocidio contra los antiguos pobladores de los actuales Estados Unidos, pues ellos eran igualmente muy supersticiosos en este sentido, y sobre todo pues veníamos de siglos de persecución a lo que llamaban la brujería, ¿no? La brujería, que era pues en realidad lo que se conocía como brujería, pues era la práctica igualmente de todos estos cultos animistas antiguos que tenían apego a la naturaleza, y que de hecho, por ejemplo, lo podemos ver reflejado en un cuadro en varios cuadros de Francisco de Goya, ¿no? Francisco de Goya, que pues es digamos, un pintor muy emblemático de España, sobre todo de la primera mitad del siglo XIX, y pues él en este cuadro llamado El Sabbat nos muestra lo que sería un aquelarre. Pero esto está desvirtuado de cierta manera porque está sacado de contexto. Aquelarre, ahorita si nos remitimos a la palabra, pensaríamos que es una reunión de brujas. Pero en realidad, aquelarre significa campos del macho cabrío. Porque resulta que por ejemplo, en el idioma vasco, y para las personas que practicaban estos antiguos cultos animistas, pues había un dios de la fertilidad que era un macho cabrío, llamado Aker, precisamente. Entonces, aquelarre era la reunión con Aker, la reunión con el dios de la fertilidad, con el macho cabrío. Eran mujeres que practicaban pues lo que se conocía como ser curanderas, incluso pues a lo mejor la adivinación probablemente, pero bajo no conceptos propiamente de pacto con el maligno, como lo hizo ver precisamente la iglesia, como dictaba aquel manual alemán que era el Malleus Maleficarum, que era pues una forma como de un manual para identificar las brujas, que era el martillo de las brujas, así se le llamó, y para poder pues saber a quién se estaban enfrentando, ¿no?, en esa campaña de la Inquisición. Entonces, fíjate, estos elementos que vemos aquí en el arte de Francisco de Goya, lo que él quería retratar no era una escena propiamente tenebrosa, o una escena tenebrosa que a él le diera miedo, sino que era una especie de sátira a la sociedad española de principios del siglo XIX, que era muy supersticiosa, sumamente supersticiosa, y que de todo se espantaba, y que tenía miedo a las brujas, y que tenía miedo al coco que iba a llegar por la noche. Y entonces un rasgo muy interesante que pinta Francisco de Goya es a las personas con las facciones como que desdibujadas, porque para él las facciones toscas y desdibujadas en sus pinturas representaban al vulgo, digamos, que más ignorante según sus parámetros, que él era pues igualmente un entusiasta de las ideas de la Ilustración, aquellas ideas de la Ilustración pues que triunfaron, ¿no?, con la Revolución Francesa. Entonces pues él era un ilustrado, digamos,
creador de pensamiento ilustrado, y pues con este tipo de pinturas lo que hacía era señalar o satirizar las creencias de las personas, y en este caso pues esto era lo que creían las personas tanto en el protestantismo o en el catolicismo, que las mujeres, sobre todo eran mujeres, que practicaban estos cultos antiguos, que realmente no se han perdido del todo, o bueno, se perdieron, digamos, en la bruma del tiempo, pero los tratan de revivir a través de algo que se llama la religión Wicca, que es una especie pues de culto que tiene mucho de lúdico y que lo practican pues muchas mujeres jóvenes, sobre todo de Estados Unidos y también de Inglaterra, y que recupera un poco toda esta iconografía de lo que llamaban la brujería antigua, ¿no? Todo esto del caldero y todo esto del gato, pero bastante de todo eso era realmente pues superstición creada por la propia iglesia. Era un temor que tenían pues a las brujas, ¿no? A estas personas que tenían pacto con el diablo, que incluso pues le podían hacer daño, se podían robar a los niños, y que esas creencias incluso han permeado hasta nuestros días, ¿no? Han permeado hasta lo que tenemos ahora en ciertos pueblos donde hay un genuino temor a las brujas. Bueno, pues entonces ese temor a las brujas que precisamente pues estaba muy presente en esos tiempos, pues fue lo que creó mucha de la estética que tenía que ver con el Halloween como Día de las Brujas, ¿no? Y de hecho, pues tanta era la paranoia o la psicosis colectiva, pues que se llegaron a hacer procesos judiciales, digamos, con los rudimentos de esos tiempos, durante los primeros años de colonización de Estados Unidos, y se quemó, me parece que a entre 13 o 16 mujeres por brujería, sobre todo en ese famoso pueblo de Salem, Massachusetts, sobre todo al norte de Estados Unidos. Entonces, pues todo este conjunto de tenerles miedo a esas figuras míticas que ya entonces eran las brujas, pues digamos que influyó con la tradición céltica para, digamos que plantarles cara disfrazándose de estos seres del inframundo, de estos seres que habitaban en otra realidad, pues disfrazarse de ellos para espantarlos o para que ellos se sintieran como en casa. Y hay varias versiones en este sentido. Se creó una figura mítica que era Jack O'Lantern, Jack el de la linterna, que era una figura pues de aspecto cadavérico igualmente, con una cara de calaca, y que iba portando una vela y que se llevaba a la gente, ¿no? Era la creencia. Entonces pues también con las calabazas, que se les ponía una vela adentro y se les hacen los ojitos y la sonrisa, pues con eso ahuyentaban, según las creencias, a Jack O'Lantern. Entonces poco a poco se fueron combinando varias tradiciones, esto de esa satanización que hubo de los cultos antiguos, que se convirtió en el temor a las brujas, y que posteriormente pues se combinó también con ya una estética que fue explotada por la industria cultural, evidentemente. Y por eso es que, aunque tiene un sentido más profundo y antropológico el Halloween, aquí a nosotros nos llegó como una especie de embate contra nuestras propias tradiciones. Y en los 90 yo recuerdo que mucha gente pues desanimada creía que el Halloween se iba a comer al Día de Muertos, pero pues como lo hemos visto, y a veces de rebote tenemos aliados inesperados, ¿no? Como esa película de Spectre de James Bond, o sea, ese capítulo de James Bond que se desarrolla en México, y donde resultó que había un desfile de Día de Muertos que realmente nosotros no teníamos, pero durante los años posteriores, me parece que la película es de 2015, durante años posteriores llegaron visitantes extranjeros esperando ver ese festival. Y entonces pues ahora vemos ese festival, ese desfile, y pues ahora ya se instituyó prácticamente, se instituyó el desfile de Día de Muertos. Por eso te digo que ese es un aliado inesperado, porque una creación de la industria cultural anglosajona pues resulta que nos viene a dar una idea que se vuelve parte ahora de todas las festividades relacionadas con el Día de Muertos y el Halloween por igual. ¿Y a ti qué te parece, estimado Miguel, que dicen que se recuperó en la época de Mancera este desfile que vimos, que mucha gente se confundió porque ciertamente es un desfile dedicado al Día de Muertos, obviamente porque cayó en un domingo, el domingo más cercano al 2 de noviembre, se hizo en 31 de octubre, pero había como críticas de por qué México estaba haciendo un desfile de Halloween
cuando en realidad pues la confusión radica en que realmente es la celebración del Día de Muertos y por razones pragmáticas pues lo vemos en domingo 31, pero efectivamente esto es una tradición que más que Halloween intenta reivindicar el Día de Muertos, ¿no? Sí, yo creo que es parte, es que mira, los mexicanos somos risueños y solo necesitamos que nos hagan cosquillas, esa es la verdad, o sea, somos muy argüenderos, somos muy apegados, digamos, a las tradiciones en este sentido y más si tienen un componente festivo, ¿no? Entonces, fíjate cómo, de hecho, pues ahora esto era impensable antes, ¿no? La televisión pública ya dando cobertura a estas tradiciones porque no forman parte, esta tradición, ¿por qué no se explotaba? Porque no formaba parte, no interesaba, y ya en esto nos vamos a un sentido pues casi semiótico profundo, no entrañaba un capital político a explotar, porque pues ya rebasaba, digamos, hacia atrás en el tiempo la iconografía que nos fue impuesta sobre todo por el PRI, ¿no? La familia revolucionaria, que siempre pues explotaba lo que ya eran los símbolos patrios pues ya instituidos, ¿no? No hacían tanta alusión, de hecho, al pasado precortesiano, no hacían alusión a todo esto, al pasado prehispánico, porque para ellos era mucho más, digamos, aglutinante de la identidad nacional el pues reunir a la gente en torno a ideales como la bandera, como el himno, como lo más canónico. ¿Y por qué también? Porque para muchos, como ya veíamos, por ejemplo, recordábamos a Octavio Paz, que para él escribe El laberinto de la soledad, tratando supuestamente de dar una visión de cómo es el mexicano, entre comillas, pero él se detiene en la parte que tiene que ver con los pueblos originarios. Para él dice que el indio es inexpugnable, que es difícil de entender el mexicano prehispánico, pero pues simplemente era por flojera, porque pues ha habido muchos otros autores que han desentrañado el sentido profundo de la cosmogonía de la náhuatl, donde la muerte precisamente pues tenía muchísima, pues digamos, presencia en los cultos, en la forma de concebir el mundo, en la forma de concebir el universo, este sentido de viaje que ya veíamos en mi pequeño documental, y pues entonces no interesaba, digamos, no interesaba que este tipo de tradiciones que escapaban al entendimiento y también escapaban un poco al discurso hegemónico del PRI o posteriormente menos del PAN, imagínate, el PAN rindiéndole, o más bien rindiéndole pleitesía o dejándole la puerta abierta a la difusión o bien tratando de exportar algo con lo que ellos no están de acuerdo, porque por ejemplo, si escuchamos al fanático líder de la ultraderecha, que es tan radical que ya ni el PAN lo quiere, Juan Bosco Abascal, pues él dice no que el imperio azteca o no que la civilización azteca, sino que dice que la tribu azteca estaba llena de antropófagos y de satanistas. Entonces, pues si esa era la visión de la derecha por parte de los panistas y la visión de los priistas, pues era de que no lo entendían porque pues simplemente se escapaba a, digamos, lo que era el discurso hegemónico de la revolución y si acaso de la independencia. Entonces, pues estábamos en una especie de laguna que estaba haciendo que esta fiesta perdiera fuerza. Este sería, digamos, como que mi análisis más o menos en panorama sociohistórico. Estaba perdiendo fuerza porque estaba huérfana. Sin embargo, me parece que ya al adoptarla como un producto de exportación, e incluso me parece también válido explotarla a sí mismo como un capital turístico, que tú sabes que en muchos lugares se hace, ¿no? Incluso hasta con leyendas muy de corte sobrenatural, no tan solemnes como el Día de Muertos o no tan profundas, sino por ejemplo, tú sabes que en Estados Unidos cuando hay fama de que se apareció algo, dice, bienvenidos al lugar a tal población, hogar del Mothman, hogar del Yeti, hogar de Bigfoot, ¿no? Entonces, eso no lo sabíamos hacer en México, creo que apenas lo estamos descubriendo y me parece que es un capital cultural muy rico como para exportarlo y como para convertirlo en un genuino sello de nuestra identidad. Oye, definitivamente los panistas y los priistas siempre del lado erróneo de la historia, ¿no? Siempre clasistas, con muy poca visión de la historia y sobre todo, por ejemplo, ahora que hablabas de este señor de cuyo nombre no quiero acordarme, dicen que le hacía su trabajo Elena Garro, que él más bien era el que se terminaba luciendo, pero que
firmaba los trabajos que no escribía, y cuando ella decidió ya no escribir más para él, pues entonces se sintió también en la orfandad intelectual. Por eso decía que era muy complicado entender la mexicanidad del prehispánico, ¿no? De los indígenas, pues porque no hacía trabajo de campo, no hacía antropología, no le gustaba la fuente primaria, y pues por eso Paz termina como un gran hijo de la chingada en el laberinto de la soledad, pero no va a fondo a escarbar la importancia de estas costumbres prehispánicas que sin duda alguna pues nos siguen marcando hoy en día. Y como tú bien lo decías en el documental que presentamos, por ejemplo, en el lago de Pátzcuaro, en Janitzio, pues se hace una cosa increíble que tiene fama y mucha relevancia a nivel mundial, que hay orfandad, pues había una orfandad, pero ellos ahí en Janitzio lo han mantenido como una práctica que, mira, ahora que el mundo está volteando a ver esto, pues ellos prácticamente están como los que no perdieron la tradición nunca, ¿no? De esta tradición que bien lo dices, que lo podríamos también incluso abordar con la teoría histórico-genética, cómo se va legando de generación en generación un conocimiento a través de la tradición oral que poco a poco se va reforzando con trabajo escrito al respecto, ¿no? Sí, esto que decías precisamente de Pátzcuaro, fíjate que yo tuve la fortuna de que cuando estudié lingüística, pues una de mis materias era lengua indígena y me tocó que fuera el purépecha. Por eso puedo decir Hiwandasengax purépecha jimbo, que significa yo hablo en purépecha. Lo aprendí más o menos, pero estoy un poco oxidado. Y fíjate que eso sí que noble el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que nos mandaba con viáticos pagados. Porque esto también era muy bonito, ya se acabó. Pero esa escuela donde estudié, la ENA, la Nacional de Antropología e Historia, pues tenía su calendario que no estaba homologado con la SEP, sino que nosotros salíamos de vacaciones, o sea, ya estaríamos ahorita de vacaciones. ¿Por qué? Porque nos mandaban a prácticas de campo para que atestiguáramos pues todas estas festividades de la cosecha en las distintas comunidades de los pueblos originarios en México. Entonces, pues yo tuve la oportunidad de ir 2 años y sí, pues lo viví, digamos, muy intensamente en Janitzio, en el lago de Pátzcuaro, en toda la ciudad. Fíjate que era, por ejemplo, estábamos en Pátzcuaro en la biblioteca Gertrudis Bocanegra, donde había una mega ofrenda en la que, por cierto, esto es muy interesante también, el carácter comunitario que apenas ahora vamos a descubrir como sociedad, que empezamos a descubrir como sociedad, ahora que tenemos un gobierno que se basa en esto, pero allá, por ejemplo, los niños de secundaria, parte de su calificación era pues acudir a poner las ofrendas en lugares públicos, en las plazas o en esta biblioteca Gertrudis Bocanegra, que los veíamos ahí con sus profes precisamente, que les decían, a ver chicos, ahora pongan estas flores acá, ahora pongan esta calavera acá. Entonces, esto era muy interesante, el carácter comunitario que sí se tiene en estos pueblos, como el pueblo precisamente Purépecha, que conserva sus tradiciones muy, muy, muy a fondo. Entonces, otra cosa que veíamos es que ya después cuando nos íbamos camino al muelle San Pedrito para zarpar de una barca nocturna en medio del lago, en penumbra, del lago de Pátzcuaro en penumbra, hacia Janitzio, había transmisión de radio especial que se llamaba La Llegada de las Ánimas, con pirecuas, con estas canciones purépechas melancólicas toda la noche, con entrevistas, con testimonios. Entonces, la tradición siempre ha estado viva, sí, en ese sentido sí ha estado viva, pero me refiero a una cierta orfandad de que no estaba conectada con el discurso hegemónico de hasta arriba. Digamos, no contaban con la bendición política de los gobernantes, y esto implica que, por ejemplo, algo tan, y con el respeto que me merecen, por ejemplo, los acapulqueños, pero cómo nos metieron a Acapulco hasta en la sopa en Televisa en los 90, simplemente porque había políticos que eran amiguitos o eran socios de los gobernantes de ese momento, ¿no? De los empresarios de ese momento. O sea, Azcárraga y Luis de Llano, mucha gente tenía acciones en hoteles o en la industria, digamos, turística de Acapulco. E incluso pues sabemos que a Diego Fernández de Ceballos pues le concedieron punta diamante. Entonces, nada de esto es casualidad. ¿Por qué no elegir en ese tiempo, por ejemplo, así con esa, digamos, pues no sé,
a lo mejor con ese afán de arraigo, crear un afán de arraigo con las tradiciones que, por ejemplo, había ya desde entonces en Mixquic, que anoche estuve ahí, por ejemplo, que la gente es muy, muy desprendida, muy generosa, o ahí mismo en la zona purépecha, en la zona del lago de Pátzcuaro, o bien también en la Huasteca, ¿no? En la Huasteca hidalguense, potosina, veracruzana, donde también esta celebración del Santolo o Chantolo se vive de forma muy intensa. Pero pues por eso te digo, no contaban con la bendición de arriba, porque como tú bien lo dices, por parte de Octavio Paz no lo entendían. Y por cierto, ahora que mencionas precisamente a Elena Garro, ella tiene pues es una obra, se ha hecho obra de teatro que se llama Un Hogar Sólido, que tiene que ver con una familia de muertos que está esperando a que vengan a visitarlos el Día de Muertos, o bien que llegan a visitar el Día de Muertos. Entonces, pues todo esto es una estética fascinante, y a mí me tocó vivirlo pues muy de cerca ahí en Pátzcuaro, y me parece también muy interesante, fíjate cómo ya en efecto, es cautivante para muchas personas de muchos países, y ahora lo están reproduciendo, ¿no? Así como el Halloween se ha reproducido en muchos países, pues es interesante ver ahora cómo la gente resulta que está enamorada del Día de Muertos en estos lugares tan lejanos y que no nos imaginaríamos. Es que finalmente, Miguel, independientemente de las costumbres y tradiciones que cada quien tengamos como grupo social, la muerte nos toca a todos. Los temas de la vida y la muerte finalmente nos llegan a todos, y difícilmente alguien no puede sentir escalofrío cuando hay que hablar, hay que conversar en serio acerca de la muerte y las infinitas posibilidades de que te llegue pronto, o cómo será ese tránsito justamente del ser material al ser espiritual. Por aquí yo veía en el chat, de hecho, a gente que estaba comentando esto, que muchas veces no es tanto el miedo a la muerte en sí misma, sino a lo que sigue después de, que me imagino que eso también motiva a nuestros antepasados, ¿no? Sí, bueno, es que nuestros antepasados tenían bien claro que era una transición hacia otro estado, ¿no? Eso que pues muchas culturas o muchos pueblos actualmente no tienen claro o no lo dan por sentado, porque pues digamos que también se anda por las fronteras de la ciencia, ¿no? Pero pues no solo, por ejemplo, los aztecas, sino imagínate también esos ritos funerarios, ¿no? De los que hay testimonio por parte de los jeroglíficos egipcios, que se descubrió que estos jeroglíficos pues eran una escritura silábica, que cada ideograma, cada monito, digamos, era una sílaba. Entonces, ahí, por ejemplo, cuando representan pues un proceso de momificación que era muy interesante, porque un poco mórbido, pero bueno, les sacaban el cerebro por la nariz a las personas, y posteriormente pues los envolvían en vendas con sales de natrom, que de ahí viene lo de Na, de que Na, el sodio, sea de natrum, ¿no? Porque venían del valle de Natrom. Entonces de ahí venían las sales con las que los envolvían, y con las sales pues el cuerpo se chupaba, se le iba toda digamos, todos los componentes líquidos, y entonces quedaba así como acartonado, y así era como se momificaban. Entonces ellos tenían un rezo muy, muy interesante. Los sacerdotes le hacían un rezo al difunto para su viaje, y decían que sus ojos vean, que sus oídos oigan, y que su lengua pronuncie bellas palabras en la tierra de los dioses antiguos. Entonces, todos los cultos pues preparaban a sus muertos de cierta manera para un viaje. Incluso el Bardo Todol, el libro de los muertos del Tíbet, que contiene rezos que se tienen que hacer desde 7 días antes y posteriormente 7 días después, porque el viaje, digamos, de la persona que va a morir, pues tiene que ser un viaje con una preparación espiritual muy profunda, muy intensa, ¿no? Es una especie de manual para quien va a morir. Entonces, todo esto pues está presente en muchas culturas, digamos que vemos algunos paralelismos entre ciertas culturas. ¿Por qué? Porque la cultura azteca, la cultura mexica, la visión de la cosmogonía de la náhuatl era pues animista, ¿no? Era animista, y esto quiere decir que el estatus espiritual de todos los elementos, todas las cosas que hay en nuestro entorno, pues era igualitario. La visión de la náhuatl contempla que pues nosotros somos
pertenecemos el uno al otro, o todos compartimos la misma esencia, y por eso ellos, no sé, dentro de sus creencias, sentían que ofender al prójimo es ofenderse a uno mismo, porque formamos parte de la misma esencia, ¿no? Y algo de nosotros se va a ese, no sé, estrato, a ese otro inframundo, a ese mundo que está debajo, al que viajamos acompañados en la oscuridad del perro Xoloitzcuintle cuando dejamos esta vida terrena. No, pues qué increíble narrativa, mi querido Miguel, y definitivamente siempre el pensar el cambio de estado de materia a espíritu, el cambio de materia a energía, es sin duda alguna sublime, sublime. Oye, Miguel, ¿qué te parece si vemos, y también te aprovecho para preguntarte acerca de el papel que ha jugado la Catrina? Por ahí veíamos cómo se caracterizan las mujeres de nuestro país en diversos estados de la República. ¿Qué te parece si vemos un fragmentito de un minutito de justamente el significado de la Catrina y luego comentamos al respecto? Claro que sí. ¿Sí? ¿Te parece? Vale. La Catrina que hoy vemos caracterizada y que se ha vuelto igual de famosa casi que al mismo día, o es como la simbiosis, ¿no?, que hay entre la Catrina para representar todo lo que existe detrás. Todo el mundo que se siente que está festejando el 2 de noviembre, rápido se caracteriza de Catrino de Catrina. ¿Qué nos puedes platicar al respecto, Miguel? Bueno, pues la Catrina era una especie igualmente de sátira, porque hay que decir que toda esta caterva de grabadores, ¿no? De grabadores y caricaturistas que había durante los tiempos del Porfiriato y posteriormente, pues hacían sátira, ¿no? Hacían caricatura política prácticamente. La Catrina hacía alusión a las damas ricas, a las damas o bien a las damas aspiracionistas, a las damas fifís de esos tiempos, sobre todo del Porfiriato. Y pues eso es lo que quiso retratar, que pues convenientemente lo hizo en grabado, ¿no? Hay que decirlo que viene no de la tradición propiamente de la caricatura, sino viene de la tradición del grabado, ¿no? De los talleres de grabado, que todavía hay algunos por ahí que incluso se recuperan ahorita, por ejemplo, la tradición, esas tradiciones del grabado en fanzines que hacen algunos entusiastas de todo esto, que no quieren que se pierda esa tradición, porque evidentemente pues los soportes digitales pues ya todo lo dominan, ¿no?, en cuanto a la imagen. Pero pues la Catrina se volvió, como tú dices, un símbolo que considero que cuando la inserta, no por nada, pues Diego Rivera en este cuadro de que nos ponías, de Sueño de una noche dominical en la Alameda, pues ya lo pone ahí como parte, la pone ahí como parte ya de nuestra iconografía mexicana, ya la pone ahí como parte de nuestra idiosincrasia y de nuestras
de nuestras propias pues tradiciones, ¿no? Entonces pues ahora se vuelve como decíamos un producto de exportación, ahora se vuelve algo esencial. Ahí fíjate que no tanto el homenaje de Diego Rivera, que data de los años 50 me parece, no era tanto hacia propiamente a la tradición del Día de Muertos, sino era más bien al propio Guadalupe Posada, ¿no? Como un precursor de esta tradición plástica mexicana que después se afianzó con el muralismo, del que por cierto hay que decir, la mayoría de los muralistas mexicanos eran comunistas, esos sí eran genuinamente comunistas, ¿no? Hay que decirlo, por cierto, pero pues se volvió sin duda ahorita, yo creo que un éxito. Hay, por ejemplo, aquí en Nesa, de donde soy yo, en este año no se hizo, obviamente, porque todavía las medidas sanitarias todavía apenas empiezan a relajar, pero hace 2 años hubo un magno desfile de catrines y catrinas, ¿no? Y la gente está muy entusiasmada, creo que a la gente ya le entusiasma más, esto me tiene muy contento, digo, porque pues regionalmente nos ajusta más y realmente pues rinde tributo a nuestro pasado prehispánico, a la gente le entusiasma más el ponerse o el disfrazarse o mínimo pintarse la cara, ¿no? De calavera, de Catrina y que probablemente pues agarrar un disfraz de Jason o de Pennywise, ¿no? Que es válido también, digo, es válido, pero en afán festivo, pero creo que la Catrina, como bien lo dices, como símbolo y también como producto de exportación, creo que es un activo muy importante de nuestra cultura actualmente, gracias a que pues se ha sabido últimamente explotar y ha hecho clic con la gente de volada. Sin duda alguna. Oye, y hablando de productos de exportación, mira el tweet que puso la Casa Blanca en su cuenta oficial de Twitter. Dice lo siguiente: Feliz Día de los Muertos de la administración Biden-Harris. Hoy y mañana el presidente y la primera dama reconocerán el Día de los Muertos con la primera ofrenda ubicada en la Casa Blanca. Y así está el altar, con la Virgen de Guadalupe al centro, los arcángeles y los distintos, digamos, niveles, con los sagrados corazones de Jesús, el pan de muertos y lo que hasta ahorita al interior de la Casa Blanca de los Estados Unidos se identifica que es parte de la tradición. Me parece que esto es positivo, ¿no? Porque pues mira que llegar a esta plataforma de proyección, no cualquiera y no siempre. Siendo mal pensados, tal vez conlleva un poquito de demagogia, ¿no? Como que va con chanfle ese tiro, pero pues sí es un gesto importante porque pues yo creo que es lógico también porque pues gran parte de la economía estadounidense pues la mueven los migrantes y son migrantes mexicanos, entonces pues a veces incluso sucede que muchos migrantes mexicanos pues por este afán de pertenencia pues dejan atrás este tipo de tradiciones y adoptan pues las que están en Estados Unidos, ¿no? Sin embargo pues creo que es un buen aliciente para darnos cuenta de que, como decía hace rato, como lo venimos diciendo, es un buen producto de exportación, tiene toda una estética que aparte no es una estética concreta porque puede variar con respecto a todos los estados de la República, ¿no? Cada estado prácticamente tiene su tipo de ofrenda, ¿no? Su tipo de disponer el altar y sus elementos y sus elementos, por ejemplo, igualmente artísticos. Por ejemplo, ayer que fui a Mixquic, vi algo que no se ve en el resto de la Ciudad de México, por ejemplo, que es una especie de estrella de 5 puntas, pero con volumen, como si fuera una especie de farol, y que tiene pintada en la parte frontal pues una calavera y adentro van los focos de la parte de afuera, los focos del pórtico de las casas, y entonces pues según la tradición pues así es como guían a los muertos, con ese tipo de elementos. Entonces pues sí, estos elementos si permean hasta la Casa Blanca, si van a dar hasta Washington, por algo será. Es que la estética, a fin de cuentas, es universal. Más allá incluso de la parte cosmogónica, creo que tiene una estética que trasciende a las fronteras, porque es algo muy bonito de verse y aparte va acompañado de todo un discurso cultural o de un trasfondo cultural, de un trasfondo cosmogónico muy potente. Así que pues no es casualidad también que por ejemplo, Pixar
haya hecho una película dedicada al Día de Muertos, que es una, de hecho, pues fue la primera película de Pixar formalmente dedicada a una cultura concreta que no es la estadounidense, y ya después se siguió con otras, pero pues en general creo que esto habla de la potencia que tiene esta celebración en cuanto a lo simbólico y en cuanto a lo tradicional. Sí, sí, no, definitivamente le das al traste con lo que dices, la universalidad genuina de esto. Quiero agradecerle a Rosalinda Cruz el superchat que nos envía. Dice, profe, es maravillosa toda esta narrativa del gran experto invitado. También por aquí dice Israel Germán. ¿No es irónico que gracias a los gringos con la película Coco, el Día de Muertos haya reforzado aún más nuestra identidad a través de esta festividad? Pues sí, sí es irónico, ¿no? Es lo que venimos diciendo. Sí, son aliados inesperados, ¿no? Que los que supuestamente creíamos que nos iban a tumbar nuestra festividad, pues se enamoran de ella y resulta que nos ayudan a exportarla. Sin duda alguna, el que anda muy enamorado es el ex embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, embajador en tiempos de Donald Trump, que le ha hecho bastante promoción en México y bueno, de vez en cuando regresa. Yo estaba viendo algunos tweets que puso, que anda en el mercado de Sonora y que le tocó ver el desfile el domingo y anda muy emocionado. Y me parece que es positivo, independientemente de la ideología política, es positivo que, como dices tú, se conviertan en aliados inesperados y que ayuden a darle visibilidad a este evento. Miguel, ¿qué te parece? Me gustaría muchísimo, si tu agenda te lo permite, que mañana 2 de noviembre o al rato 2 de noviembre te des otra vuelta con nosotros para hablar específicamente del 2 de noviembre, para hablar de los niveles, para hablar del altar, de cómo se hace un altar, para hablar más a fondo de la Catrina, para hablar de todos esos elementos, la flor de cempasúchitl, el pan de muertos, etcétera, la gastronomía en torno al Día de Muertos, y que pues ahora sí que nos explayamos específicamente sobre el 2 de noviembre. ¿Qué te parece? Claro que sí, Jesús, yo encantado de la vida porque pues siempre en estas fechas pues tengo afortunadamente mucho trabajo al respecto, digamos que pues he tratado de informarme pues es lo que hacemos básicamente, ¿no? En estos espacios yo considero que nos maravillamos para maravillar a otros, ¿no? Simplemente les transmitimos lo que a nosotros nos gusta para que también les guste y se empapen de todo ello, sean estos temas o sea simplemente pues el humanismo que entraña nuestro pensamiento progresista que está en ebullición totalmente en estos tiempos y debemos de aprovecharlo. Pues te agradezco muchísimo esta noche y te agradezco mucho de manera adelantada, anticipada, el que mañana nos vengas a ilustrar un poco más sobre el Día de Muertos, porque yo me parece que, mira, creo que nadie puede amar algo que no conoce y alguien no puede conocer algo sobre lo que no se familiariza a través de la socialización, ¿no? Que es todo un proceso de mediano y largo plazo, pero empezar por el aspecto auditivo y también el aspecto visual en un espacio como este, me parece que va a hacer que la gente poco a poco se sienta más familiar y tenga una posición más amigable acerca de estos temas que apenas están tomando fuerza a nivel público. Así que te lo agradezco mucho y quiero invitar a la gente a que se suscriba al canal de Al Aire con Miguel Martín, que vayan y que le den clic a suscribirse y que activen la campanita de las notificaciones. Y yo te quiero preguntar, Miguel, aprovechando que estás ahí en la pantalla doble, ¿qué ofrece tu canal para que la gente vaya y diga, me suscribo? Pues mi canal es un esfuerzo, lo llamo yo un esfuerzo de periodismo y de difusión cultural. Hago las dos cosas por igual. He tenido la oportunidad de estudiar tanto lingüística como posteriormente periodismo. Periodismo lo estudié incluso en la misma escuela que el Prezi, entonces somos cofrades de ahí de la Facultad de Políticas. Y pues lo que hago es hacer difusión cultural de temas como este, pero también análisis político profundo, al grado de que les presumo que me monitorea el propio Juan Bosco Abascal, el auténtico líder de la ultraderecha más radical de México, está suscrito a mi canal, entonces por algo será, es que sí, la verdad trato de darle hasta con la cubeta, hacemos pues análisis de calado social, político, histórico
Y también hay algunas sorpresas, como incluso recitales. A veces me aloco y me pongo a tocar instrumentos y a cantar. Y pues tengo ahí colaboraciones los lunes, por cierto, los lunes analizamos libros con nuestro querido Ramiro Padilla Atondo. Tenemos un espacio de literatura los lunes. Algunos martes analizamos cine y el resto de los días pues estamos dándole con todo a la oposición y analizando pues los puntos finos de la política. Es una labor ardua, tú lo sabes porque también la realizas, pero pues muy satisfactoria, y creo que con la pues bien puesta la camiseta, no tanto de la 4T, sino más bien de el progresismo, del humanismo, que es lo que debe perdurar incluso después de la 4T. Sin duda alguna, estoy completamente de acuerdo. Muchas gracias también a mi querida Alicia López por el superchat que nos manda. Dice: gracias por esta clase, profe, felicidades a su invitado, muy interesante y ameno. Y bueno, pues yo espero que sí, mis queridos alumnos digitales, vayan ahí al canal con Miguel Martín y se suscriban, porque pues ya vieron cuál es el menú de opciones para elevar el nivel de análisis en las redes sociales y también para echar un viraje más hacia el ojo crítico, pero sobre todo buscando incrementar el humanismo. Miguel, ¿con qué reflexión te despides y nos vemos mañana? Pues muchísimas gracias, Jesús, a ti, a tu querida audiencia que pues ostenta, como ya lo dije, pues un nivel envidiable. Es el tipo de comunidad con la que yo sueño, y que pues lo estamos logrando poco a poco gracias a compañeros tan generosos como tú, que creen en estos proyectos. Así que muchísimas gracias y disfruten esta noche de difuntos como en el Monte de las Ánimas. Pues te mando un abrazote, Miguel, te espero mañana y gracias por tu generoso tiempo para compartir estas reflexiones. Gracias. Gracias, mil gracias. Buenas noches. Buenas noches. Y gracias también a ustedes, mis queridos alumnos digitales, por esta desvelada tan amena, aprendiendo más de nuestros orígenes, aprendiendo más de las tradiciones que todavía marcan hoy en día nuestra vida cotidiana, nuestro pensamiento, y bueno, que se dan el tiempo para interactuar también con nosotros. Gracias a quienes redactaron sus calaveritas bellísimas. Para no ser injustos con nadie, bueno, pues aquí estuvimos poniendo algunas de ellas. No nos da la vida, no nos da el tiempo para leerlas todas, pero de verdad gracias por comprometerse con este espacio para hacerlo interactivo. Y ya, digamos, montados en el viaje, les pido que si esta sesión fue de su agrado, nos ayuden con sus manitas arriba, que compartan la transmisión y que se suscriban también al canal de Tu Profe DRI. Vamos que volamos para los 125,000 suscriptores y esto es gracias a ustedes. Así que si por ahí hay personas que todavía no se han suscrito, pues ¿qué están esperando? Suscríbanse al canal de Tu Profe DRI, porque tenemos el valor agregado de incentivar el conocimiento, el amor profundo por el conocimiento, por la literatura, por el aprendizaje de las relaciones internacionales, por la geopolítica y, como ya lo ven, también por temas de coyuntura nacionales o internacionales. Gracias por esta desvelada. Yo les espero mañana. Aquí en la descripción de este video les dejo una lectura complementaria sobre el Día de Muertos para que se empapen y que pues esta velada, que estamos a 4 minutos de que se empiece, pues entendamos por dónde va la tendencia y el origen de celebrar a nuestros difuntos. Les mando un abrazo y, como siempre les digo, son todos y todas bienvenidas y bienvenidos al canal de Tu Profe DRI. Buenas noches. Muchas gracias por tu asistencia y participación en esta clase. Es un honor para nosotros ser tus profesores. Antes de irte, no olvides regalarnos un like y revisar que tu suscripción a este canal siga activa. Y arma tu biblioteca digital con la lectura complementaria que dejamos en la descripción de este video. Y si tienes dudas o preguntas de esta clase, puedes dejarlas en la caja de comentarios. Te recuerdo que el contenido de este canal de calidad universitaria es completamente gratuito, pero si es de tu interés y está dentro de tus posibilidades apoyar financieramente a Tu Profe DRI, toda la información la encontrarás en la descripción de este video. Nos vemos en la próxima clase para seguir incrementando el nivel de análisis en las redes sociales. ¡Hasta luego!